Entonces, en la clase anterior habíamos hablado que habían diferentes formas de transporte de sustancias a través de la membrana. Entonces, espérame un momento. Y hablamos de que la célula utiliza diferentes mecanismos para introducir sustancias al interior de la célula, ya sea en el proceso de endocitosis utilizando caviolas o utilizando por lo menos los canales de sodio y potasio o los canales de electrolitos, y las otras como el proceso de eliminación de sustancias o el proceso de fagocitosis para hacer lo que es la presentación de antígenos. Entonces, una de las cosas que deben tener en cuenta, uy, ese tinto está fuerte, es que la célula tiene una capacidad de adoptar una forma particular para poder mantener la polaridad, para poder tener la organización de las organelas y para poder mantener el movimiento con el citoesqueleto. Una de las cosas importantes es que recuerden que la vez pasada en la clase ustedes me dijeron algo de la membrana basal. La membrana basal es importante, pero no tanto para la comunicación, sino para mantener la polaridad de las células. Ustedes recuerdan que las células tienen diferentes formas, hay cúbicas, hay cilíndricas, hay pseudoestratificadas, el epitelio puede ser simple, puede ser estratificado. Entonces, una de las cosas importantes de la membrana basal es que le da la polaridad para que la célula adquiera cada una de las formas que estamos hablando. Cuando yo pierdo esa membrana basal, ya vamos a ver unos cuadros patológicos, que esos cuadros patológicos es cuando nosotros hablamos de tumores infiltrantes, que es cuando yo rompo esa membrana basal y las células se meten. O sea que la célula ya perdió esa polaridad y se me pierde la polaridad como tal. La parte de movimiento del citoesqueleto, hablábamos la vez pasada que hay células que tienen mayor movilidad, entre esas están por lo menos, recuerden el macrófago, que tienen la capacidad de moverse en todos los tejidos, pero también tenemos la parte de los fibroblastos y también es importante otras células que tienen mayor movilidad, pero hace parte de su función como tal, que son por lo menos los espermatozoides. El macrófago, el fibroblasto, ¿por qué? Porque recuerden que el fibroblasto, más adelante lo vamos a ver, cuando se desencadena una respuesta inflamatoria, el fibroblasto es responsable de poner el colágeno para que se recupere el tejido. Pero el fibroblasto tiene que llegar al sitio o al punto donde está lesionado. Entonces ahí se libera una interleuquina que le dice al fibroblasto, oiga, de por allá que está más lejos o que está en la esquina, le dice, venga para acá, por favor, y me pone tejido conectivo acá. Entonces el fibroblasto se mueve a ese sitio y empieza a hacer su función, que es poner tejido conectivo. ¿Por qué sirve todas estas interacciones? Pues por lo que hablamos en la vez pasada, que hablamos que la célula no está sola, a pesar de que la célula tiene su función normal, a pesar de que la célula tiene organelas, tiene los canales para poder introducir alimentos, tiene los canales de sodio y potasio, a pesar de que tiene toda esa estructura, la célula necesita comunicarse con el medio externo para censar y poderse adaptar, porque es que si ella viviera solita y no se adaptara, pues no se puede adaptar a los cambios bruscos de ausencia de oxígeno, a la ausencia de nutrientes, no se puede adaptar a los cambios bruscos por lo menos de carga, de fuerza, cuando hacemos actividad física que es fisiológica. Si no tiene esta comunicación, ella no se podría adaptar y de una vez entraría a muerte celular. Una de las cosas importantes para hacer el proceso de adaptación, de movilidad, etcétera, son los componentes del citoesqueleto. ¿Y por qué les digo que es importante y por qué tienen que tenerlo en claro? Porque nosotros en patología, de acuerdo al componente del citoesqueleto, sobre todo en los tumores, cuando mandamos estudio de inmunistoquímica, que es un estudio especial para poder tipificar el tipo de tumores, nosotros a veces nos basamos en los filamentos que tienen, o como me marca ese marcador, que pena la redundancia, como me da la tinción ese marcador, para yo decir que una célula es muscular, para decir que una célula es
epitelial o para decir que una célula es un linfocito. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes se acuerdan, ¿cuál es la célula que tiene mayor cantidad de actina? Todas tienen actina, pero hay una célula particular que tiene mayor cantidad de actina. El miocito. La muscular. Entonces, por lo menos, si yo le mando actina de músculo liso y mando miogenina y mando vimentina y me marcan y son positivas, yo sé que la fibra es muscular. Pero como le mandé actina de músculo liso, ¿qué tipo de músculo es? Porque yo tengo estriado, liso y esquelético. ¿Qué tipo de músculo es? Liso, estriado, esquelético. Y mandé actina de músculo liso. Jóvenes. Bueno, entonces empecemos a preguntar al azar. O sea, profe, donde se encuentra ese músculo liso. Por eso, si mando actina de músculo liso, ¿de dónde es de qué sitio es el músculo? Ah, del aparato digestivo. No, si yo mando actina de músculo liso, ¿qué músculo le está diciendo a usted que es? Liso, profe. Músculo liso. Músculo liso. Esas son las preguntas que a veces yo hago en el parcial y se van para la gastrointestinal. ¿Puede ser? Sí, puede ser, pero ¿dónde tengo yo músculo liso? ¿Qué órganos tienen músculo liso? Los vasos sanguíneos. Sí, la Los mayoría vasos no. sanguíneos, ¿qué más tiene músculo liso? La mayoría de los órganos, menos el corazón. La vejiga. Los viscerales. El estómago. El estómago, los intestinos, vasos sanguíneos. Entonces, Los ¿será que bronquios. si es actina de músculo liso me está diciendo que es estómago? Pues no en específico, pues. Ah, bueno, porque tengo muchos órganos que tienen músculo liso. Si le mando actina pura, miogenina, y me marca para músculo estriado esquelético, ¿será que me está diciendo qué músculo estriado esquelético es? No, ¿O me lo está sería muy diciendo en general? En general. Habla en general. En general. Los marcadores de inmunohistoquímica en patología te da la información en forma general, o sea, por lo menos. Si yo le mando a hacer, si el paciente tiene un tumor y en el tumor parece ser un linfoma, y en el linfoma yo le mando a hacer para diferenciar entre el CD5 y entre los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Quién me dice que es B y quién me dice que es T? ¿Qué marcador me dice que es B y qué marcador me dice que es T? La coloración, profe. No, señor. ¿Quién me dice? Porque eso lo vieron ustedes en fisiología. ¿Cómo sé yo que es un linfocito B y cómo sé yo que es un linfocito T? Porque lo produce, profe. ¿Y cómo sé yo que lo produce? O sea, ¿cómo sé yo que es B y cómo sé que es T? Eso lo vieron ustedes en Hay fisiología y marcadores biología. específicos el CD3 y el CD4. Para El los T, por CD3 y ejemplo. el CD4. Ajá. Para ¿Y qué los pasa? T, pues son marcadores específicos de la célula, entonces se identifican ¿Y con eso. cuál es cuál es el linfocito T más común? No sé. CD8. Los T tenemos dos más comunes. Ya dijiste uno, que es el CD4. ¿Cuál es el otro? CD8, profe. CD8. El El CD3. CD8. ¿Y cómo sé yo que es linfocito B y no T? Para decir que es un linfocito B, ¿qué tengo que decir? Pues mirar si produce anticuerpos, profe. Sí, la presencia de anticuerpos en la célula. Jóvenes, mire, están muy atípicos y si no me contestan, empezamos mal. Si empezamos mal, empiezo yo a hacer preguntas y empiezo a calificar 0. Ya me dijeron que para el T necesito saber los marcadores y unos marcadores o unos antígenos en la superficie específicos. Ya me dijeron que 3, 4 y el 8.
¿Cómo sé yo que es B? ¿Porque elaboran anticuerpos? No, señora, ¿cómo sé yo que es B? Porque tiene el marcador CD19. CD19 es 1, falta 1. Eso lo vieron ustedes en fisiología. Eso no es clase mía. Eso lo vieron ustedes el semestre pasado. ¿Cómo sé yo que es B? ¿El CD20? El CD20, el CD20. marcador universal. Entonces, si yo le hago un marcador a esas células y me marca CD20, yo digo que son linfocitos B. El problema es que los linfocitos B son varios. Yo puedo tener varios linfomas de diferentes formas, como el folicular, el manto, el marginal. Entonces, cuando yo hago uno general, digo, es un CD20 y es un linfocito B. Pero resulta que el hemato-oncólogo me dice, pero doctora, sí, es un linfoma de célula B. Pero el linfoma de célula B puede ser Burkitt, puede ser Hodgkin, puede ser folicular, puede ser marginal, puede ser del manto. Entonces, ¿qué me toca hacer? ¿Más específico o menos específico? Más Más específico. específico. Más específico. Entonces, yo ya sé que me marcó un 20. Si me marcó un linfocito, pues me marcó para 20, no voy a marcarlos para un linfoma T. Pero sin embargo, cuando empiezo a hacer la clasificación, si es un B o es un T, tengo que marcarlo para mirar a ver si es un B o es un T. Ya con un marcador en general yo lo subclasifico y después de esa subclasificación lo vuelvo y lo subclasifico en otras subclasificaciones más pequeñas. Lo mismo pasa con las lesiones epiteliales. Las lesiones epiteliales generalmente, todas las lesiones epiteliales, hola Norberto, generalmente todas las lesiones epiteliales, el epitelio que me recubre, ¿qué me puede recubrir? ¿Qué órganos me pueden recubrir? El epitelio, ¿qué órganos me puede recubrir? Bueno, les cuento en esta cosa. Ya te digo quién. Es que no me deja abrirlo, me va a tocar dejar de compartir. Bueno, le cuento que Juan Andrés hasta el momento lleva 5 en la clase, el resto lleva 0 en la clase, ¿no? Entonces voy a jugar con los que participan. Y los que participan bien. Entonces Juan Andrés tiene 5 y ¿cuántos estudiantes tengo? Los 102 estudiantes tienen 0. Entonces, si no participan, pues en lugar de yo ponerme a llamarlos en lista, entonces vamos a calificar de esa manera. Ahí ven la pantalla, ¿cierto? Bueno, ¿qué me puede recubrir los epitelios? Las glándulas y Cavidades, los órganos profe. huecos. Las Cavidades cavidades. bucales. Glándulas, ¿cierto? Bueno, y las partes superficiales. Entonces, yo tengo epitelio glandular y tengo epitelio no glandular como el epitelio de revestimiento de la piel, que es el escamoso. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que yo tengo un tumor, que el tumor, las células son desordenadas, no me forman ninguna estructura, pero las células, yo cojo y le hago una marcación. La marcación no me da positiva, ni siquiera para CD, ni para los linfocitos que hablamos, no me da positiva para la actina, pero sí me da positiva para un marcador específico. ¿Qué marcador o qué filamentos deben tener las células epiteliales para yo decir que es epitelial? La citoqueratina. La citoqueratina. Ahí quién habló, se me corre la pantalla. Juan Carlos Rojas. Juan Carlos Rojas. Entonces,
Si resulta que ustedes hacen un panel y encuentran de que no marca actina, no marca los CD, pero sí me marca citoqueratina, entonces yo digo que es epitelial, ¿cierto? Pero resulta que hablábamos que el epitelio me lo puede recubrir las glándulas y me lo puede epitelio de revestimiento. Generalmente nosotros tenemos que tratar de decir qué tipo de órgano o qué tipo de glándula es la lesión tumoral. ¿Por qué? Porque cada cosita tiene su tratamiento específico, sobre todo en algo particular. El epitelio escamoso responde muy bien a la radioterapia y no responde tanto a la quimio. Entonces, por eso una de las primeras opciones para el epitelio escamoso es darle radioterapia, la combinan con quimio y radio. En cambio, los tumores glandulares responden mucho mejor a lo que es la quimioterapia y la radioterapia la dan como segunda opción, ya como paliativo. Pero entonces, de acuerdo a lo que yo le digo al oncólogo, el oncólogo se ubica y dice, bueno, doctora, entonces, listo, es un adenocarcinoma, listo, es un tumor escamoso, pero ahora toca decirle el órgano. Entonces, al patólogo le toca hacer marcadores específicos para poder determinar qué tipo de órgano es. ¿Eso quién lo da? Eso lo dan los microfilamentos. Entonces, ahora sí, para entrar en el tema, entonces nosotros tenemos unos microfilamentos, que estos microfilamentos ayudan a la movilidad celular, a la comunicación en el espacio extracelular y a la parte de comunicación intracelular. Entonces tenemos el primer microfilamento, que es el microfilamento de actina. Recuerden que la actina está en todas las células tienen actina porque todas las células se mueven, pero las que tienen mayor proporción de actina y miosina son las células de músculo, ya sea cardíaco, esquelético o liso. Son las que tienen mayor cantidad de actina. Generalmente estas se encuentran a nivel del citoplasma. Recuerden que son proteínas que son abundantes. Generalmente se unen a otras proteínas para poder permitir la unión. Recuerden que cuando ustedes les explicaban en la parte de fisiología y en la parte de biología, cuando empezaron a ver la función celular y la función del músculo, encontraban que les explicaban que era como una sierra, que tenías tú los filamentos de actina y miosina que tú necesitabas despolarizarlos para que ellos subieran encima uno por otro para hacer el proceso de contracción y relajación de la fibra muscular. Tenemos otros filamentos que son los filamentos intermedios, que estos filamentos intermedios son específicos para el tejido. Entonces, ¿qué filamentos intermedios tenemos? Por lo menos, en pulmón, para yo saber qué es pulmón, hay un filamento que se llama TTF1, pero resulta que ese TTF1 lo marca tanto pulmón y lo marca tiroides. O sea, cuando yo hago un TTF1, tengo una célula y me marcó positiva. Entonces tú sabes TTF1 positiva, pero es que tú tienes dos órganos que te pueden marcar el TTF1 positivo. ¿Qué hace diferenciar de que no sea pulmón o que sea pulmón y que no sea tiroides? Pues que yo si le hago una tiroglobulina, ¿cómo debe marcar si es tiroides? ¿Positiva o negativa? Positiva. 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 Y si es negativa, pues yo sé que es pulmón. Entonces, si ustedes empiezan a darse cuenta, nosotros jugamos mucho con los marcadores o con los filamentos intermedios para poder determinar qué órgano es. Por lo menos, en la parte en la parte intestinal, de intestino grueso, todos dan adenocarcinoma. El adeno de forma intestinal me lo puede dar el estómago, que más adelante lo vamos a dar por un cambio de adaptación, y el mismo intestino me da un adenocarcinoma intestinal. Yo necesito saber si el primario es de estómago o si es de colon. Entonces, una de las diferencias que da, porque lastimosamente estómago no tiene un marcador que me descarte, estómago siempre lo descartamos es por descartar los órganos, por los otros órganos, más no porque tenga un marcador específico. Pero si en colon me da el CDX2 positivo, yo sé que es recto o colon y que no es estómago. Pero el resto de los marcadores me pueden dar positivo para la parte, por lo menos las citoqueratinas, la parte de, a veces hacemos citoqueratina 7, citoqueratina 20,
la parte, me hace la diferencia con CDX2, si es una metástasis hay que mirar que no sea un adeno de pulmón, entonces se introduce el TTF1, hay que mirar que no sea de ovario, o sea, nosotros tratamos de mandar marcadores para poder tratar de descartar órganos. A veces en patología, la célula tumoral a veces se desdiferencia tanto, ¿qué quiere decir desdiferenciarse tanto? Que a veces se trata de parecerse a su célula origen. ¿El mesodermo cuántos órganos da? ¿Cuántos órganos origina el mesodermo? No, 15. Origina lo que son huesos, Hueso, corazón, sangre, sangre, riñón, riñón, sangre, corazón, dermis, oído, Esteroides, oído células medio, tejido páncreas, conectivo, cartilaginoso. riñones. El mesenquima. Entonces, cuando yo digo que se desdiferencia, es que empieza a coger marcadores de diferentes órganos. ¿Qué quiere decir marcadores de diferentes órganos? De diferentes órganos del linaje. Entonces, si yo era por lo menos una célula muscular esquelética, entonces voy a empezar a marcar también algo de liso, puedo empezar a marcar algo de estroma o en la parte de fibroblasto, puedo empezar a marcar, empiezo a marcar diferentes o a tomar diferentes marcadores que no es de la célula de mi origen, sino es por la desdiferenciación, y lastimosamente al patólogo le toca decir, o es un tumor primario de origen desconocido, que es cuando no sabemos de dónde viene, o le tenemos que decir al clínico que por favor busque un primario en diferentes órganos, que a veces no les gusta porque es que les gusta que uno les diga de dónde viene, pero es que es más fácil para el clínico que tiene el paciente que para nosotros que no tenemos el paciente y que nos toca pues prácticamente están mirando qué órganos están afectados, pero en ocasiones nosotros no podemos decir de dónde proviene el primario. Entonces ya les toca, uno a veces les descarta, que muy probablemente no puede ser de este sitio, pero hay que revisar este lado, que muy probablemente la probabilidad es mucho mayor en este otro sitio. ¿Entendido? Entonces, de los filamentos intermedios, entonces esta es específica para cada tejido. Y tenemos otros filamentos como son las laminina ABC, esta sí no la tenemos por inmunistoquímica, la vimentina sí, y la vimentina es específica en las células mesenquimatosas, fibroblasto y endotelio, la desmina de las células musculares y la proteína ácida fibrilar de células gliales. Esta proteína ácida fibrilar de célula glial, me dice de dónde es, de qué parte es. El sistema nervioso Sistema central. Del sistema nervioso central. Entonces, ese es uno de los que nosotros utilizamos para mirar si el tumor es primario del sistema nervioso central o si es una metástasis. Si es primario, me va a dar positivo. Si es una metástasis, pues me va a dar negativo y me empieza a marcar los marcadores, pues cuando uno más o menos sospecha de qué órgano puede ser o qué primario puede ser. Tenemos las citoqueratinas, que se dividen en varios grupos, hay unas ácidas y unas básicas. Nosotros utilizamos unas generales para poder determinar qué es epitelio, o sea, en las generales lo que a mí me interesa saber es que ya sea epitelio escamoso o epitelio glandular. Y ya después utilizamos unas específicas para poder determinar de qué tipo de epitelio puede ser o de qué tipo de órganos puede ser. Entonces nosotros a veces utilizamos una tablita donde utilizamos por lo menos la citoqueratina 7 y la citoqueratina 20. Entonces, si es citoqueratina 7 positivo y 20 negativo, entonces nosotros sabemos que puede ser tiroides, pulmón, gastrointestinal y en la parte ovario. Y entonces empezamos a sacar y a descartar órganos de acuerdo a los marcadores que notan para ser un poquito más específicos con los órganos que muy probablemente puede tener el primario el paciente. Porque cuando un paciente tiene un tumor, así sea del órgano primario, nosotros tenemos que determinar sobre todo, bueno, cuando es un adeno no hay problema, pero cuando hay tumores que son por lo menos los fosocelulares en un intestino, yo tengo que determinar si es un tumor de las células de Cajal. ¿Qué son las células de Cajal?
Histología. ¿Qué son las células de Cajal, Ronald Beltrán? Son células pues, marcapasos del tracto gastrointestinal. Señor, ¿son células que qué? Marcapasos del tracto gastrointestinal. Entonces, las células de Cajal son células, entre comillas, de función nerviosa, que son responsables también de la contracción junto con los plexos. Entonces, esa tiene una morfología fusocelular. Entonces, ¿qué lesiones tienen morfología fusocelular? Las células de Cajal, las células de músculo liso, las células, también los fibromas, y está la parte también de algunas células o algunos tumores mesenquimales asociados al estroma, que también entra por lo menos los fibroblastos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer el estudio de inmunistoquímica para determinar qué tipo de célula es, porque cada una tiene un tratamiento específico. Por lo menos si es un tumor de células de Cajal, se llama GIS, y el GIS generalmente, dependiendo de la clasificación, porque tiene una clasificación diferente, a veces les mandan a tomar imatinib para evitar las metástasis. Y es diferente a yo decir que tiene un leiomioma o que tiene un leiomiosarcoma, porque el comportamiento es diferente, igual que un fibroma o un fibrosarcoma. Entonces, nosotros siempre confirmamos casi todo con inmunistoquímica para ser un poquito más precisos y sobre todo para decir si el tumor es de ahí del órgano como tal. Y no hay afectación, entre comillas, pues de otro órgano adyacente, por lo menos. Recuerden que el intestino en la cavidad abdominal se dobla. Entonces puede ser que yo tenga un tumor en la serosa de este lado y me comprometa el segmento adyacente por continuidad. Entonces eso es lo que hay que confirmarle al doctor si el tumor es directamente de ahí. ¿Qué más se tienen? Entonces tenemos que las interacciones, además de los filamentos intermedios, de las citoqueratinas, de la vimentina, nosotros tenemos interacciones intercelulares. Entonces tenemos uniones oclusivas, uniones de anclajes o desmosomas y uniones comunicantes. Entonces, ¿qué pasa con las uniones oclusivas? Las uniones oclusivas son uniones intercelulares estrechas que generalmente van a crear una barrera, una proteína, se van a comunicar por una proteína transmembrana, ya sea la claudina y la catenina, y estas son barreras de alta resistencia a los solutos, o sea que no deja pasar absolutamente nada. Los desmosomas generalmente son uniones que se hacen entre célula, citoesqueleto y entre matriz extracelular. Generalmente estas uniones de desmosomas son más comunes en los epitelios, son uniones que son estrechas, pero sí permite la difusión de sustancias o el paso de sustancias, y esta es la que principalmente vamos a ver en una patología que se llama el pénfigo vulgar. Esa patología la vamos a ver en el capítulo creo que 5 o 4, que es que yo voy a hacer anticuerpos contra los desmosomas. Entonces, cuando yo hago anticuerpos o empiezo a reconocer los desmosomas como anómalos, los destruyo, y cuando destruyo, daño la unión intracelular. Al dañar las uniones intercelulares, por lo menos en la piel, se va a formar una vesícula. Pero esto daña las uniones de todas las células, tanto epitelio planos como epitelios cilíndricos. Todo lo que tenga uniones por desmosomas o omidesmosomas hacen daño, hacen destrucción y pérdida de la unión. Y las uniones comunicantes, que son las conexiones, que estas son generalmente por señales eléctricas y químicas, por lo menos como los poros que permiten el paso de iones, vitaminas, etcétera, disminuye con el pH intracelular, y estas uniones comunicantes uno las ve mucho en la parte por lo menos de la placa neuromuscular. Si recuerdan la placa, que la placa está en la parte inferior, el receptor, y la fibra está en la parte superior, y ellos se comunican por liberación ya sea de la parte de señales o de neurotransmisores, más la unión o liberación de potasio, calcio, sodio, etcétera, para poder hacer la conducción muscular. Entonces, esto es lo que hablamos. Profe. Entonces, señora.
señora. Ya, ok. Profe, estas uniones son las que permiten la homeostasis, ¿cierto? No tanto. Estas uniones lo que permiten es que se comuniquen. Espérame un Recuerde que segundo como que no le estoy escuchando. la gráfica acá que tienen, ¿ahora sí me escuchan? Sí, señora. En esta gráfica ustedes tienen los desmosomas, por lo menos estas son los desmosomas, aquí están ustedes, están viendo los filamentos intermedios, están viendo la parte de hemidesmosomas, están viendo las uniones que yo tengo acá con la membrana basal entre célula y con los filamentos. Entonces, las comunicaciones no es que permitan la homeostasis, lo que permite es que entre célula y célula se comuniquen, porque la homeostasis como tal lo hace la célula. O sea, por lo menos, si esta célula sensa que no le está llegando suficiente agua, que no le está llegando glucosa, que no le está llegando nutrientes, ella le va a mandar señales a la célula de al lado y le dice, oye, en la señal que le manda, por favor no gastes tanto porque no nos está llegando glucosa, ni oxígeno, ni agua, ni electrolitos, ni vitaminas. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella con sus organelas lo que va a hacer es un proceso de adaptación y dejar de gastar lo que está gastando. Eso es lo que hacen las uniones. Las uniones no es que mantengan la homeostasis de la célula, no, le permiten mantenerse comunicada para poder censar cómo está la de al lado y cómo está la de al lado y cómo está abajo la matriz extracelular, para ver si los nutrientes que yo le estoy dando me van a dar la sobrevida o me dan las necesidades que yo necesito en el momento. Una de las cosas es que estas uniones, además de comunicarse, ayudan a mantener la estabilidad. O sea, ¿por qué la estabilidad? Porque ellas también sensan, por lo menos, cuando hacen falta electrolitos, ellas sensan también cuando el medio externo es agresivo, si hay gran cantidad de radicales libres, si hay gran cantidad de sustancias que pueden dañar mi membrana y que pueden dañar las estructuras externas, sobre todo el paso de sustancias, que es lo que yo necesito que fluya en la célula. Entonces, las comunicaciones o las interacciones dependen de las uniones que yo tengo, pero es para comunicar. Que yo haga la homeostasis depende del cambio de adaptación que yo tenga, que más adelante lo vamos a ver. Que cuando llega un momento en que, a pesar de que a mí me manden señales de que no hay, y si yo no me puedo adaptar, voy a entrar en muerte celular porque mi gasto va a ser mayor de lo que me entra. Entonces voy a empezar a hacer unas cosas que me van a producir estrés y la célula se muere. ¿Cuál es la diferencia? Que siempre cuando uno lee los textos, uno encuentra que las células tumorales prácticamente han logrado tener vida eterna, que es lo que uno trataría de buscar con una célula normal. Es que la célula tumoral no depende tanto de las uniones. Ella no depende tanto de la comunicación de una célula con otra, pero sí depende de su comunicación con la matriz extracelular. Y la gran ventaja de la célula tumoral, no todas las células tumorales, pero una que otra célula tumoral, cada vez que yo le pongo un agente estresor, por lo menos, le bajo la glucosa, le bajo el oxígeno para que supuestamente cambie su metabolismo y se muera, deje de producir ATP y se muera, esta célula se adapta para producir más ATP y para poder vivir en las condiciones que yo le estoy dando. Por eso es que la que mejor se adapta, a pesar de que se adapta a una manera para destruirnos, no una manera como una célula normal, es la célula tumoral, porque yo le pongo cualquier cosa y ella es capaz de evadir esa forma lo que yo le estoy poniendo para poder buscar otra forma metabólica para poder sobrevivir. En cambio, la célula normal de nosotros, tú le pones por un ratico y se adapta, pero si le sigues poniendo el mismo estímulo, para nosotros ya ese estímulo va a ser nocivo y la célula ya no va a ser capaz de adaptarse, va a empezar con un daño y no va a ser capaz de regresar. O sea, pues si yo vuelvo otra vez y le quito ese estímulo y le pongo algo normal, no va a ser capaz de regresar a su estado inicial. Por eso en la mayoría de las enfermedades yo debo hacer el diagnóstico antes de que me haga un cambio permanente en la célula para poder modificarlo y que la evolución de la enfermedad no sea tan acelerada, porque no lo voy a poder quitar la enfermedad, lo que hago es modificar los factores. Si es hipertenso, le modifico los factores para que ese paciente
no me haga una cardiopatía y después una insuficiencia cardíaca a los 30 años porque inició hipertenso a los 15, sino que me lo haga por ahí a los 70 años que ya puede hacerme una insuficiencia cardíaca por hipertensión arterial. Pero la idea es que nunca lo haga porque yo le estoy manejando los factores de riesgo para que la célula no me haga el cambio completo de adaptación y no se me vaya a cambiar pues el órgano como tal ni la función. Entonces, Gracias, ¿qué es la maquinaria? De nada. La maquinaria biosintética. Entonces, recuerden que la maquinaria biosintética la tenemos en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi. Las proteínas estructurales y las enzimas de las células se renuevan constantemente mediante una síntesis continua. Hay una cosa importante. La clase anterior nosotros hablábamos de que había aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, ¿no? Que en estos aminoácidos no esenciales, generalmente nosotros los captamos de lo que tenemos adentro. Entonces, generalmente donde más los captamos son de las proteínas de membrana, de la membrana citoplasmática y de la membrana de las organelas, que es las que se recicla constantemente. Y los otros aminoácidos son los que deben ingresar en la dieta. Cuando ingresan tanto los aminoácidos esenciales como los que yo tengo de reserva, que estoy renovando, o sea, nosotros en la clase anterior hablábamos que si no tengo proteína voy y cojo de la membrana, rompo un pedacito, lo estoy apolillando, pero eso también me ayuda a renovar mi membrana, o sea, como hago un huequito, bajo, degrado, y ya la célula sabe que le tiene que poner un parche ahí de una proteína nueva. Y la forma de ponerla nueva es que coja los aminoácidos viejitos, lo degrade, coja aminoácidos esenciales, produzca la proteína y otra vez hacer el parche ahí en la membrana. Esto es lo que se hace en la renovación constante de la membrana citoplasmática. Pero no solamente ocurre en la membrana citoplasmática, ocurre en la membrana de las organelas. Entonces, ellas se están renovando constantemente y eso es lo que permite que la célula tenga elasticidad, eso permite que la célula se pueda mover con mayor facilidad, etc. Una de las cosas que dice o que hace que yo esté viejita es que la célula no renueva constantemente, o sea, que la célula no es capaz de hacer el proceso de renovación tanto de las proteínas, de la captación de aminoácidos esenciales en la dieta, y tampoco es capaz de la parte de eliminar sustancias tóxicas, porque eso lleva a gasta más la célula energía eliminando que produciendo. Entonces esto va a hacer que las proteínas que estén en el interior de la célula empiecen a plegarse mal, porque no están los aminoácidos completos, o porque de pronto en el retículo endoplasmático no estoy haciendo el adecuado plegamiento, y eso va a generar una cosa que se llama estrés del retículo, una enfermedad que se llama amiloidosis por acúmulo de proteínas anormales, que eso va a producir más adelante la destrucción de la célula. Entonces, en el retículo endoplasmático encontramos que hay la síntesis de todas las proteínas transmembrana y los lípidos de la membrana, hay de las organelas celulares, incluidos el propio retículo endoplasmático. Recuerden que la síntesis se da inicial en este sitio y el acoplaje se da a nivel del aparato de Golgi, y generalmente se da por la presencia de los ribosomas. Esto es en el retículo endoplasmático rugoso. Y el retículo endoplasmático liso, recuerden que es la parte metabólica, que es donde encontramos el citocromo P450, y es el que nos va a ayudar al metabolismo de todas las sustancias en primera fase. Recuerden los ribosomas que traduce el ARN mensajero a nivel de la luz, y estos siempre van a tener una molécula chaperona que retiene el retículo, que se retiene a nivel del retículo endoplasmático hasta que ésta se modifique de manera completa y se halla la conformación correcta de la proteína. El liso, que era lo que hablábamos, que es donde está el citocromo P450 y es la primera fase metabólica. Los lisosomas, que son de desecho, dependen también de pH. Y tenemos la eliminación de desechos también por los proteosomas, que nos coge las proteínas y las degrada, lo que no necesitamos. Lo que necesita la célula vuelve otra vez, lo retoma y lo recicla. Y aquí está el proceso de eliminación de desechos. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Entonces, tenemos que todo se produce en el retículo endoplasmático, sale
ARN mensajero, se producen las proteínas, etcétera, y se degradan. Pero resulta que yo tengo órganos envejecidos, tengo proteínas desnaturalizadas, tengo fragmentos de otras sustancias que no necesito como lipofuncina. Entonces esto se hace un autofagosoma y empieza el proceso de degradación por el lisosoma que se pega, se adhiere y empieza la degradación de las sustancias. Si yo no lo necesito, lo voy a eliminar. Pero si hay sustancias acá que me sirven como algunos aminoácidos, algunas secuencias de lípidos, etcétera, vuelvo otra vez a la parte, lo reciclo y lo guardo en el sitio de reserva, por lo menos si son aminoácidos a nivel del retículo endoplasmático. Si es algo de lípidos, también a nivel del retículo endoplasmático rugoso para hacer el proceso de conformación posterior con los otros aminoácidos que acabaron de ingresar. Esto es para que recuerden que nosotros podemos hacer por pinocitosis o endocitosis mediada por receptores de membrana y el endosoma final y por último el lisosoma, que es el que nos ayuda a la degradación de las sustancias. El proteosoma para la degradación de sustancias y la eliminación de los mismos. Esto era lo que les hablaba de la producción generalmente de proteínas. Y esto es lo que nosotros hablamos, más o menos, que es ser o hacer un proceso de autofagocitosis. Cuando yo le quito la nutrición a una célula, la célula tiene muchos nutrientes, ella misma. Y hablamos que una parte de los nutrientes de esa célula son el sándwich de la membrana, que es proteína, lípidos, proteínas y fosfolípidos, o en las membranas de las mismas organelas o el mismo citoplasma. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, resulta que yo tengo en el citosol ciertas sustancias y ese citosol, si ustedes se dan cuenta, tengo unas proteínas que son chaperonas que se van a unir pues, a los aminoácidos y empiezan a formarme la secuencia de proteínas con aminoácidos. Pero resulta que en ese momento el paciente no consume aminoácidos esenciales que yo necesito. Recuerden que obligatoriamente en alguna de las secuencias de las proteínas yo necesito unos aminoácidos que no se almacenan y solamente se dan en la dieta. Si esa proteína no adquiere esos aminoácidos, voy a tener lo que se llama una proteína mal plegada. Puede ser por ese lado, primero. Dos, puede ser que mi proteína se esté plegando súper bien, tenga todos los aminoácidos, etcétera, pero resulta que en ese momento liberé gran cantidad de radicales libres, especies reactivas de oxígeno, la edad, la luz ultravioleta. Esto de la edad quiere decir, recuerden que a mayor edad hay menor cantidad de antioxidantes. Entonces, la menor cantidad de antioxidantes y comorbilidades, por lo menos que yo tenga una enfermedad teromatosa, no tenga buena oxigenación, etcétera, todo eso va a hacer que actúe sobre la proteína y me va a desnaturalizar la proteína o me la va a envejecer. Este envejecimiento de las proteínas hace que se cree una proteína mal plegada. Al encontrarse esa proteína mal plegada, se va a unir a la ubiquitina y la ubiquitina la va a llevar al proteosoma y me va a fragmentar esa proteína mal plegada. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos cuando es una sola proteína. Esto ocurre en el retículo endoplasmático. Pero resulta que si yo tengo muchos radicales libres, si tengo muchas especies reactivas de oxígeno, si tengo muchos factores asociados a la edad, va a hacer que esa desnaturalización de proteínas no sea una, sino que sea de todas las proteínas y que se me una la ubiquitina, que llegue al proteosoma y que lo fragmente. Eso me va a generar una cosa que se llama estrés del retículo, que ustedes lo ven aquí abajo. Este estrés del retículo me lleva a una, mire lo que leen ustedes aquí, apoptosis. ¿Y qué es la apoptosis? Muerte celular. Muerte celular programada. Muerte celular programada. Entonces, cuando yo estreso mucho a la célula porque estoy produciendo proteínas mal plegadas, ella no es capaz de degradarlas por la vía de la ubiquitina, el proteosoma se sobresatura y entro a activar la apoptosis. Entonces, la apoptosis no solamente la activo porque tengo un daño en el ADN,
La apoptosis, mi material genético puede estar bien, pero mis proteínas pueden estar mal y pueden inducir el proceso de activación de la apoptosis. Todo esto, el exceso de proteínas mal plegadas, entonces ustedes se dan cuenta, disminuye la síntesis de proteínas y aumenta la síntesis de proteínas, pero lastimosamente disminuye la síntesis de proteínas normales y aumenta la síntesis de proteínas anormales que van a llevar a más estrés del retículo y oficialmente a la apoptosis. Si la célula alcanza a entrar en apoptosis, porque recuerden que más adelante lo vamos a ver, nosotros vemos apoptosis, pero la vemos como una parte patológica y también estos factores me van a desencadenar la necrosis de la célula a veces si no alcanza a entrar en un proceso de apoptosis celular. De todas las organelas, ¿cuál es la organela más importante o que ayuda a la homeostasis de la célula? La mitocondria. Entonces, cuando ustedes vieron biología, a veces en biología uno le dice que lo más importante es el material genético y lo más importante es el núcleo. Y que las células sin núcleo y sin material genético no sobrevive, pues a medida que ustedes van avanzando y cuando llegan a patología, prácticamente nos cambia todo. Sí, el núcleo es importante y el material genético es importante, pero la organela estrella madre de todos los problemas y de todas las enfermedades es la mitocondria. La mitocondria es la que activa la apoptosis, la mitocondria es la que me da la energía, la mitocondria es la que me ayuda con la energía y los ATP que da, me ayuda a que todos los canales fluyan, tanto los de sodio y potasio, que son los que menos gastan energía, como los canales que gastan mayor cantidad de energía, como las caviolas y las catrinas. También la mitocondria es importante para la estabilidad del calcio. La mayor cantidad de calcio está intramitocondrial. Hablamos de que el calcio está en su mayor proporción en la parte externa. En el citoplasma casi no hay calcio liberado, porque es que si se libera alguna proenzima, recuerden que las proenzimas se activan con la acción del calcio. Entonces, por eso, todas las organelas tienen el calcio en el interior, pero la que más tiene calcio es la mitocondria. Y en la parte de la producción del ATP. Entonces, aquí ustedes tienen la gráfica. Entonces, ¿qué tenemos? La mitocondria me ayuda a metabolizar glutamina, glucosa y ácido graso. Entonces, ¿el que me va a generar? Pues me va a generar ATP, moléculas de ATP. Y esas moléculas de ATP, como hablan acá, incrementa el ciclo de producción y me va a dar los ladrillitos de lípidos y proteínas que son necesarios para la estabilidad de todas las membranas porque me está dando energía para hacer toda la parte metabólica. Eso me lo va a dar la generación de ATP. También me ayuda, lo que yo les decía anteriormente, a las señales de apoptosis. Cuando yo no puedo producir esos ladrillitos de lípidos y proteínas, la célula sabe que entra en un estrés, que las proteínas le están más plegadas, entonces empiezan a hacer todo el proceso de activación de la apoptosis con la activación del VAX, con la liberación del citocromo C y con la liberación del calcio. Esto es una de las cosas importantes, que es que si esto se activa, me va a disminuir también la generación de ATP y al disminuir la generación de ATP, que es energía, la célula va a entrar en lo que se llama muerte celular, ya sea por estas dos. Si alcanza a hacer todo el proceso sin que se le dañe la membrana por apoptosis, si no alcanza por necrosis. Y aquí estamos con la parte que es malita, por lo menos. ¿Quién hace que haya una disminución de la producción o de la llegada de los nutrientes? Pues la mayoría de las isquemias o de las sustancias tóxicas. Isquemia o sustancias tóxicas. Recuerden que la isquemia es la ausencia de circulación, o sea que no tengo oxígeno. Y las sustancias tóxicas, ¿por qué? Porque hay sustancias tóxicas que atrapan el oxígeno y no permiten su adecuada difusión, por lo menos como el monóxido de carbono, como el cianuro, etc. Y aquí ustedes tienen quién ayuda a mantener esta homeostasis, que es la membrana interna de la mitocondria, la membrana externa y la matriz extracelular. Estos tres componentes ayudan a tener todo esto como una función de uno solo. Entonces, ¿qué pasa con las vías de transducción de señales? Entonces hablábamos de que yo necesito de las uniones intercelulares, de las uniones
con la membrana basal, necesitaba de un citoesqueleto, de una mitocondria, de un núcleo y de unas organelas para la producción de proteínas. Pero también necesito de la traducción de señales. Entonces, cuando ustedes vieron vías de traducción de señales, ustedes recuerdan que la célula tiene un receptor en la parte externa, que tiene un dominio interno y un dominio interno, unas cascadas intracelulares o intracitoplasmáticas, que son las que se desencadenan para activarme el núcleo, para hacer cualquier proceso, ya sea de división celular, producción de proteínas, todo lo que ustedes quieran ponerle. Que ese receptor obligatoriamente debe tener un ligando o una proteína que se pegue a ese receptor. Y que yo necesito de espacios para que la célula se despolarice, se polarice, para poder hacer toda la función normal. Y no sea un estímulo continuo. Entonces recuerden que los receptores celulares se clasifican en varios tipos según el mecanismo. ¿Cómo así en varios tipos? Yo tengo la vía de la tirosincinasa, tengo la vía de la proteína G, tengo la vía del JAK. Entonces, cada célula puede utilizar las tres vías o en mayor proporción una vía, por lo menos. Las células hematológicas utilizan más la vía del JAK. Las células epiteliales, pero utiliza también las otras tres vías. Las células epiteliales utilizan más la vía de la tirosincinasa, que uno de las proteínas o uno de los estimulantes de esta vía más común, ¿quién es? O el que tiene mayor efecto en la vía de la tirosincinasa, ¿quién es? AMP cíclico. No, señor. Eso es energía. Los receptores de insulina. ¿Cuál? Los receptores de insulina. La insulina. Recuerde que te estoy preguntando por el efector. El receptor lo tengo, tirosincinasa. ¿Quién es el ligando? La insulina. La insulina. ¿Quién habló? Lola Estrella. Lola Estrella, ¿cierto? Sí, señora. Por eso, hago un break. Cuando los niños de mamás diabéticas nacen, los niños de mamás diabéticas son gigantes, son macrosómicos. Y los bebés son macrosómicos porque la mamá, recuerden que la mamá que es diabética hace una resistencia a la insulina, o sea, el receptor se va a pegar, la insulina se va a pegar al receptor, pero no se le pega a la mamá. Entonces va a tener unos niveles de insulina elevados y esos niveles de insulina se le van a ir por la placenta al bebé y estos van a actuar sobre los órganos. Entonces el bebé va a tener niveles de insulina elevadísimos. Por eso es que todos los órganos, como hace de la mayor parte de la hormona que ayuda también al crecimiento y desarrollo de los órganos, tiene gran proporción. Entonces son bebés que nacen que pesan 5.000 gramos. El problema es que cuando el bebé nace y tiene una carga muy alta de insulina, ¿qué pasa si el bebé come muy poquito? ¿Qué te puede hacer? Hipoglicemia. 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 Por eso es que estos bebés, cuando son de mamás diabéticas, se ganan estar en cuidados intensivos o en UCIs en la pre-UCI, más o menos neonatal, donde les ponen destrozo y tienen que hacer toda la parte para poderle regular y bajarle los niveles de insulina, porque si no el bebé te va a hacer una hipoglicemia y se puede morir de la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque tiene niveles elevados de insulina en sangre. Entonces aquí ustedes ven esta cantidad de receptores. Entonces, ¿cuál es la dinámica de estos independientemente de lo que sea el receptor? Entonces, la dinámica es que yo tengo una sustancia X o Y, o una hormona X o Y, o una proteína que se va a unir al dominio externo del ligando. Entonces, cuando se une al dominio externo, para que se active, este se tiene que despolarizar y lo podemos ver mejor acá. Este se despolariza, se une, se despolariza la parte externa del receptor, se despolariza y me va a despolarizar la parte interna del receptor. Cuando ya me despolariza la parte interna del receptor, me va a generar una activación de sustancias, que estas sustancias son señales intracitoplasmáticas, por lo menos aquí está la del RAS. Entonces recuerden que aquí el RAS entonces se va a activar, gana ATP, pierde un fosfato, de GDP pasa a GTP, se activa
y empieza a hacer toda la activación de secuencia para activarme un receptor en el núcleo, para activarme el núcleo y iniciar el proceso de transcripción de proteínas, ¿cierto? ¿Cómo hago para que esto se bloquee? Para que no siga mandando señales. Profe, quitando el Se le quita el ligando. receptor Un inhibidor, profe. Un inhibidor. ¿Un inhibidor? ¿Cómo hace un inhibidor? O sea, un primer mensajero que compita con el primer mensajero para que no, pues, no se asimile al receptor. Pero si este ya está pegado, ¿cómo hago yo que no me siga Se mandando? suelta el ligando, profe. Retroalimentación Se negativa. suelta el ligando. Que se suelte el ligando, profe. Sí, Profe, pero ¿cómo? o sea, se le quita la fosforilación por otra proteína. Hidrolizar GDPMO. Pero ¿por qué si ustedes me están hablando desde aquí de la parte interna? ¿Quién es el que me hace despolarizar el receptor? ¿Cómo hago yo para que esto no se active? Estoy activado y mire cómo estoy activado. ¿Qué tengo yo que hacer para que no se active o para que se desactive? Impedir que el factor de crecimiento se una al receptor. ¿Qué pasa con la placa neuromuscular? Para que la placa neuromuscular funcione, ¿qué libera? Acetilcolina. Acetilcolina. Y si la acetilcolina queda pegada en la placa neuromuscular, ¿qué voy a hacer? La Contracción. muscular. Sí, pero si queda pegada, ¿qué voy a hacer? Va a mandar Contracción prolongada. Queda abierto el Contracción canal. prolongada, ¿cómo se llama esa? ¿Una tetania o un espasmo? ¿Cómo hago yo para que se quite esa contracción prolongada? Tiene que Enzimas degradar. acetilcolinesterasas. Exactamente, tengo una enzima que me degrada ¿qué? El neurotransmisor, que es la acetilcolina. Entonces, en este caso, ¿qué tengo yo que hacer para que no se me despolarice el receptor? Tengo el ligando, está pegado al receptor. ¿Cómo hago yo que no se despolarice y se siga despolarizando? ¿Utilizar fosfatasas? Pero Que ¿por se qué degrade el fosfatasa? ligando. Que ¿Qué se tengo degrade que el tener ligando. yo? ¿Qué hablamos de la placa neuromuscular? Sé que ustedes no hacen la unión. En la placa neuromuscular me dice que tengo que tener acetilcolinesterasa para quitar el ligando para que no haya más señales. ¿Qué tengo yo que hacer acá para que no haya más señales hacia el núcleo? Quitar el ligando. Degradar el ligando. ¿Cómo quito el ligando? Con una enzima. Con una enzima. ¿Y esa enzima qué tiene que hacerme? Tiene que competir. Degradar. ¿Degradarme el receptor? El ligando, profe. El ligando. El ligando. Entonces tengo que tener una enzima específica del ligando para que me degrade o me suelta, para que se deje despolarizar el receptor y así esta porción se me despolarice. Y vuelve otra vez a ganar el fosfato y vuelve a hacer otra vez a cerrarse para poder volver a mandar señales. Si yo tengo esto perpetuamente establecido, voy a hacer un proceso de transición activo. Me adelanto. Esta es una de las vías que utiliza el cáncer. ¿Cómo así que el cáncer? Sí, el cáncer utiliza una de estas vías. El cáncer puede hacer, por lo menos en el cáncer de mama, puede ser que sea extremadamente sensible a los estrógenos. Entonces, fuera de que yo produzco estrógenos, ¿en dónde produzco los estrógenos? En el ovario. En el ovario. En el ovario. Entonces, fuera de que yo produzco estrógenos en mis ovarios, mis células tumorales producen estrógenos. El estrógeno que viene del ovario, ¿cómo se llamaría eso? ¿Cómo se llamaría? ¿Endocrino, autocrino, paracrino o autocrino, endocrino, paracrino? Profe, sería autocrino. ¿Cómo se llamaría? Endocrino. Endocrino, porque viene Viaje, del profe. ovario hasta la glándula mamaria, entonces tiene que viajar por la sangre. Y si yo la célula tumoral lo produzco, que no lo debo producir, ¿cómo me llamo? Y me estimulo yo misma, ¿cómo me llamo? Autocrino. Autocrino. Entonces, la célula tumoral tiene la ventaja de que se vuelve autocrina y tiene la función endocrina. Entonces,
Resulta que mi ovario manda el estrógeno, llega a mi célula tumoral y se pega aquí en el receptor. ¡Prum! Se pegó al receptor de estrógenos. Me hace todo el proceso, se me despolariza la parte interna, se despolariza la parte interna, se me activan las señales intracitoplasmáticas, me activan el receptor del núcleo y empiezo a hacer el proceso de transcripción. Cuando viene la enzima viene y la suelta, ¡trum! Pero ¿qué ocurre? Normalmente, antes de meterme en esto, normalmente, para que se pegue un receptor aquí, previamente, ¿qué debió haber ocurrido? Para que se pegue el ligando acá, previamente, ¿qué debió haber ocurrido normalmente? La célula diana manda la señal, profe, para que el ligando viaje hasta la misma y pueda ocurrir el cambio conformacional al interior de la célula. Y después, ¿cómo hago yo para que no siga? Pues para que no ¿Cómo se sigas, llama eso en los ejes? Es una proteína tampón, ¿no? No, ¿cómo se llama? Por retroalimentación, profe. Por retroalimentación negativa, ¿cierto? O positiva. Si yo ya lo hago, entonces, ¿qué ocurre? La célula manda una señal y le dice, ¿sigo estimulando o ya no necesito más? ¿Qué hace la célula? Es una célula normal que necesita un solo ciclo. ¿Manda la señal de que siga o manda la señal que no más? Manda que no más. que no más, ¿cierto? Entonces no siguen liberando ligando y ya quedé yo sanita. Pero resulta que la célula tumoral no, la célula tumoral no manda esa señal. En una célula normal sí. Por lo menos, en mis células de la glándula mamaria tendría la acción de los estrógenos cuando yo ya estaría como en el ciclo, más o menos en el día 14, más o menos en el día 16, ya preparándome supuestamente para el proceso de ¿qué? De si quedé embarazada, para todo el proceso de maduración de la glándula mamaria, etcétera, para la lactancia. Pero como yo no quedé embarazada, como no estoy con el ciclo hormonal, entonces ya más o menos a partir del día 21, 22, empieza a disminuir, entonces le manda la señal y le dice, oiga, ya no necesito estimularle, suéltase de ahí, porque no necesito que estimule la glándula mamaria. Y ya viene otra hormona que se me va a pegar ahí seguidito, que es la progesterona. Resulta que en las células tumorales no ocurre eso. Entonces, mi ovario manda la señal a la glándula, a la célula tumoral de la mama y se pega. ¡Prum! Viene la enzima y la suelta. Pero ella, ¿qué está haciendo? Produciendo más que dijimos que se volvía autocrina. ¿Qué va a producir? Más Estrógenos. proteína. Más estrógenos. Entonces, Más si le- se sueltan más estrógenos, porque se supone que no tengo el feedback que diga frénese, ¿qué va a hacer ese estrógeno cuando se asoma por acá? Y esto está Te va- libre. te van a ir al ligando, profe. Se va a unir al ligando. Entonces, yo ahí no tengo nada que diga frénese la producción de estrógeno, sino que voy a tener mucho ¿qué? ¿Mucho qué? ¿Qué es esto? Receptores. Ligando. Muchos ligandos. Mucho ligando. Entonces, cuando tengo mucho ligando, espérenme un momentico, chicos, que me están llamando y no sé de qué. Listo. Entonces, como tengo mucho ligando, entonces así venga la enzima y lo suelte, ¿qué pasa con el ligando? Vuelve y se me pega ¿a dónde? Al Al receptor. receptor. Al receptor. ¿Y será que va a mandar la señal constante, constante, constante? Sí, profe, porque hay varios. O sea, Y al mandar la señal constante es como si yo los pusiera, ustedes alcanzaron a hacer, no sé, curso de mecanografía cuando dieron en el colegio, o ustedes escriben chuchografía con los 2 dedos. Sí, Para profe. los que estuvieron en colegio de monjas o de secretariado. Es como si yo los pusiera a hacer ustedes un dictado y les dictara despacio. Entonces le dijera yo, utilizando todos los dedos, escriban
La célula vía de transducción de señales. Si yo les digo a ustedes que escriban de manera lenta, utilizando todos los dedos como deberían hacerlo, lo van a hacer de manera organizada y se van a dar cuenta si están metiendo mal el dedo, ¿cierto? Pero si yo les tapo el tablero y empiezo a dictarles rápido, ¿qué empieza a ocurrir? Sin opción de mirar el tablero, a no ser de que se lo sepan de memoria. ¿Qué empieza a ocurrir cuando empiezan a escribir rápido? Errores. Y desorden. Errores. Entonces, si yo les sigo mandando señales a la célula, recuerden que no voy a tener los espacios que debe tener el P53 para parar el ciclo y para revisar. Entonces empieza a sumar errores, que se llama sumar mutaciones, que más adelante se van a manifestar en un cáncer o en una lesión mucho más agresiva. ¿Entendido? Pero resulta que ese no es el único mecanismo. ¿Qué pasa si yo tengo activado todo el tiempo el dominio externo del receptor sin un factor de crecimiento pegado? Que no se necesita ligando para activarlo. ¿Que no necesita de qué? El ligando. Para activarlo. ¿Y entonces qué va a pasar? La señal se vuelve continua. O sea, la señal se vuelve continua y tengo opción de, ¿lo puedo desbloquear con una enzima que me lo degrade? No, porque pues No, ya no. Ya no hay ligando. El primer mensajero. Lisbeth, ¿cuál es tu apellido? Moreno Mora. Moreno Mora Lisbeth. Bueno, entonces, si yo tengo esta parte activada, pues yo ya no voy a necesitar ¿de quién? De un factor de crecimiento. Entonces, si yo no voy a necesitar de un factor de crecimiento, pues no me importa si la célula obtenga liberación endocrina, paracrina, no me va a importar. O sea, hago esta pregunta. Si yo tengo esta parte activada y yo defino y le voy a decir a la persona, le voy a dar un bloqueador para bloquear el factor de crecimiento, ¿le va a servir? No, señor. No, porque no hay factor de Tiene que actuar sobre el receptor. Exactamente, el problema es sobre el receptor. Pero yo también puedo tener una mutación que no tenga que ver con esto, o sea, que esto esté normal, pero el que esté activado constantemente es el dominio interno del receptor. ¿Qué pasa? Que ya no se va a necesitar el dominio externo ni el ligando para mandar la señal. Porque constantemente me está activando ¿a quién? La parte citoplasmática. Y tengo otra trágica noticia. También nosotros podemos tener una activación de estas vías con una mutación del RAS. ¿Qué quiere decir si tengo mutado el RAS? O sea, que todo el tiempo el RAS está activo, o sea, lo tengo acá. ¿Qué quiere decir? Que no se necesita. Ya no se puede interactuar con el receptor. Ya no hay necesidad de receptor ni ligando. Que no se quiere ni receptor, ni ligando, ni la activación pre, porque ya estoy mandando señales. Pues le cuento que los tumores tienen esas tres mutaciones. O sea, un solo tumor puede tener un aumento del factor de crecimiento, una mutación en el receptor, en la parte externa, en la parte interna, y una mutación del RAS. Entonces, es lo que pasa por lo menos con el cáncer de mama. Vuelve otra vez con el cáncer de mama. Cuando yo le digo a ustedes que el cáncer de mama es positivo para receptor de membrana, para receptor de estrógeno, receptor de progestágenos, el ER2-neu es un receptor transepidérmico, o sea, un receptor que está aquí, que manda señales también. ¿Qué quiere decir cuando tiene esas tres cosas? Que tiene un tumor. No, ya sabemos que tiene un tumor. Si yo les digo que tiene receptor de estrógenos positivos el tumor, con receptor de progestágenos positivos el tumor, y tiene un ER2-neu positivo, ¿qué quiere decir para ustedes? Con esto que acabamos de ver, o sea, en lugar de las tres esto, vías ponga están que tiene alteradas. receptor, El factor de receptor. crecimiento está. ¿Ah? Que las tres vías están mutado el alteradas. RAS? ¿Que la vía de transducción es alterada? No. Hay mutaciones en Creo los que dos todo- receptores. En la mutación están los receptores. Que las mutaciones están en los receptores, sí, pero los receptores aquí funcionan con acción ¿de qué? De los Que ligandos. necesita de las dos hormonas que ya El nombramos. estrógeno y progesterona. De
estrógenos y estrógeno y la progestágenos. Entonces, progestágeno. si yo les digo, tiene receptores de estrógenos positivos y receptores de progestágenos positivos, quiere decir que el receptor puede estar funcionando con acción ¿de quién? ¿De quién funciona? Del ligando. De los Del estrógenos y la ligando. O sea que, ¿cuál es el tratamiento que le van a dar a la paciente? degradación del Una ligando. enzima, La enzima que degrade La el enzima que receptor degrada el o el ligando. ligando. Pues sí, pero no que es difícil la enzima que degrada el ligando. ¿Qué tienen que darle? ¿Qué es más sencillo? Bloqueo del receptor. Bloqueo del receptor. receptor. No, antes del bloqueo del receptor, ¿qué tienen que hacerle? El receptor funciona con acción ¿de quién? Del ligando. ¿Quién es el ligando en este caso? Los Los estrógenos. estrógenos y la Los estrógenos y los progestágenos. Entonces, ¿qué tienen que bloquear? La producción de Producción de estrógenos. estrógenos. Estrógenos y progestágenos. Entonces, tengo que darle un bloqueo hormonal, ¿cierto? Pero resulta que la señora tiene también un ER2 positivo, que un ER2 positivo quiere decir que también están mutados el receptor. O sea que ya no dependo de un ligando, sino que el receptor está mutado. Entonces, ¿qué tengo que darle a esa paciente también? Entraría a bloquear el receptor. Degradar el A receptor. bloquear el Una receptor. enzima que degrada. Por eso es que se utiliza un medicamento que se llama el imatinib. Pero si yo les digo que la señora es receptor de estrógenos positivos, negativo, receptor de estrógenos negativo, progestágenos negativos y ER2 negativos, ¿qué quiere decir? Que no depende del ligando para, o sea, Ni que del los receptor. La mutación progestágenos, es tan rara. Que no depende ni del ligando, ni del receptor para hacer división celular. O sea que tiene otra mutación que hace que la célula entre en división celular. Eso tiene que ver con esta vía de transducción de señales que prácticamente a ustedes se las enseñaron en fisiología. Esta vía no la estoy enseñando yo. Esta vía se la mostraron a ustedes en fisiología y les explicaron cómo funcionaban las vías de transducción de señales, principalmente una de las más importantes que es la tirosincinasa. Entonces uno juega con que si es la parte interna, si es el receptor, si es la parte interna, si es las señales o las proteínas intracitoplasmáticas las que están activas. Por lo menos hay tumores que pueden tener receptores positivos, por lo menos hormonas, o sea, como estrógenos y progestágenos, ER2 positivo y RAS positivo. Y hay medicamento para esos 4, entonces lo que yo hago es darle medicamento para bloquear el crecimiento por esas 4 vías. El problema es cuando no tengo opción, o sea, cuando ya se me sale de ese marco y la célula puede tener división celular, pero utiliza otras vías para poder hacer el proceso de división celular. Si la paciente es negativa, por lo menos en el caso de mama, de nada me va a servir hacerle bloqueo hormonal, porque no le va a servir, ella no utiliza esa vía para división celular. Entonces, más o menos para que tengan en cuenta de que prácticamente esta vía es el pan de todos los días. Cuando uno la veía como toda fea, entre comillas, no nos gustaba mucho, pero este es el pan de todos los días y si no comprenden bien esta parte de la vía, pues quedan pues prácticamente desubicados. ¿Por qué? Porque todo, tanto el proceso inflamatorio como el proceso tumoral, como el proceso para el tratamiento de algunas enfermedades, por lo menos en la parte de las enfermedades huérfanas o en algunas enfermedades del colágeno, se utiliza esta vía de tirosincinasa, de la vía del ligando y receptor para poder disminuir las señales y por lo menos disminuir señales de respuesta inflamatoria y disminuir señales de proliferación celular, etc. Entonces, tenemos los receptores asociados a la activación de sinasa, que era lo que estábamos hablando, que tiene una vía anterógrada, es una de las vías más frecuentes. Recuerden que integran la membrana. Está el receptor de la insulina, del factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Son varios receptores. Están los receptores de la proteína G, que son importantes. Estas dos vías nosotros las vamos a ver en hiperplasia y en hipertrofia. Los receptores nucleares, que son los que dan después de la activación de toda la secuencia de la vía.
Entonces, la activación de la enzimática o inactivación, la catalización nuclear, citoplasmática, factores de transcripción, activación de factores de transcripción e inactivación, tenemos también polimerización de la actina, degradación de las proteínas, activación del circuito de retroalimentación de inhibidores, que esto es lo último que ocurre, que es cuando se supone que yo ya tengo el estímulo completo, lo que hago es inhibir para que el receptor no se vuelva a despolarizar. Y es lo que nosotros hablamos de retroalimentación negativa, que lo tienen todo, tanto los ciclos hormonales como la parte de estimulación de señales celulares. Esto es para que vean los factores de crecimiento. Hay una cosa importante con respecto a los nombres del factor de crecimiento, por lo menos uno importante. La eritropoyetina, ¿qué ayuda a crecer? Las células sanguíneas. Células sanguíneas. ¿Células sanguíneas en general o una célula sanguínea específica? Los eritrocitos. En general también ayuda para otras, no solo para los eritrocitos. Resulta que inicialmente se parece mucho cuando entremos a ver neoplasias, vamos a verlo también, pero en la parte hematológica, cuando empezaron a mirar o cuando empezaron a estudiar, encontraron de que cuando había un descenso de los eritrocitos, el riñón, por censo, empezaba a liberar eritropoyetina y la eritropoyetina es un factor de crecimiento para los eritrocitos. Resulta que más o menos cuando se empezó el estudio de las neoplasias, de los tumores, sobre todo a nivel hematológico, sobre todo la parte de leucemias, cuando al paciente había que quitarle todas las células a nivel de la médula ósea, o sea, hacer la ablación, quimioterapia, etcétera, para poderle hacer un trasplante de médula ósea, encontraron que tenían que darle derivados de factores de crecimiento de colonias para que las células nuevas que yo le pongo proliferen para que el paciente pues no se me vaya a morir de lo más importante que es una infección. Cuando empezaron a utilizar estos factores de crecimiento derivados, encontraron de que por lo menos la eritropoyetina no solamente ayuda a la proliferación de eritrocitos, sino que también ayuda a la proliferación de plaquetas y ayuda o de los megacariocitos en médula ósea o ayuda a la proliferación también de la parte mieloide. Entonces, ya el cuento de que es tan específico para solamente eritrocitos, no. Ayuda por lo menos como a la proliferación de todas las células en general, pero tiene más afinidad por los eritrocitos. Igual que el factor de crecimiento plaquetario. El factor de crecimiento plaquetario tiene más afinidad por los megacariocitos, pero también ayuda al crecimiento de los eritrocitos y de unas células blancas, cualquier célula blanca y a veces mesenquimales. Entonces aquí ustedes tienen los factores de crecimiento, tienen quién las origina, cada una de las células que puede estimular la proliferación y cuáles son las funciones que tienen. Hay unos que son quimiotácticos, otros que ayudan a la proliferación de todas las células, tanto de sostén como de la matriz extracelular, y todo esto se hace para tener un equilibrio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues la célula debe tener una interacción ¿con quién? Con su medio, que es intracitoplasmático, o sea, tener señales que pasan en el núcleo, que pasan en la mitocondria, que pasan en el retículo endoplasmático, liso, rugoso, etcétera. Todas esas señales le ayudan a mantener su integridad interior, pero también debe tener una comunicación con la parte externa, con la célula que está al lado y con su matriz para poder censar qué es lo que le hace falta, si hay que hacer un proceso de adaptación o de adaptación momentánea, un proceso de adaptación prolongada. Y también eso le va a ayudar a mantener la comunicación y mandar señales para poder producir sustancias que ella necesita en el momento para poder estabilizarse. Entonces aquí ustedes tienen las interacciones con todo. Mire, tenemos la membrana, las células, los semidesmosomas, los desmosomas, las uniones. Recuerden que el tejido conectivo laxo de la matriz tiene que ser laxo y esa laxitud permite la difusión de la sustancia fácilmente, que yo tengo elastina, tengo colágeno, pero recuerden que tengo varios tipos de colágeno. El que más se utiliza es el colágeno más delgado, no el colágeno 4 ni 5, que es uno de los más gruesos, pero que también tengo ácido hialurónico, proteoglicanos, etc. Y que esta integridad pues me ayuda a que la difusión de la sustancia sea mucho más fácil y para poder mantener la estabilidad de la membrana.
Recuerden que la membrana extracelular la mantienen o la producen los fibroblastos, las células endoteliales, o sea, todo lo que está ahí encima es la que me ayuda a mantener la integridad de esa matriz extracelular. Una de las cosas que ayuda al mantenimiento de los tejidos es el ciclo celular, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante del ciclo celular? Cuando veamos neoplasias, una de las cosas que tienen que aprenderse es dónde interviene cada gen en la parte del ciclo celular, porque hay unos genes que me ayudan a detener el ciclo celular y hay unos genes que me ayudan a la reparación del ADN y por eso ayudan a detener el ciclo celular. Entonces recuerden que hay dos fases importantes. Una de las fases importantes es la fase de síntesis, la otra fase importante es la fase de mitosis y que entre esas fases hay una fase G2, una fase G1 y la parte de la fase G0, que es la parte de quiesencia, entre comillas. Que recuerden que esto da una duplicación, unos puntos de restricción, una comprobación del ADN. Aquí es un punto de restricción. Por lo menos aquí interviene lo que es el P53 y el gen RB, que es el de retinoblastoma, del proceso de duplicación, el proceso de mitosis y el proceso de división celular. Que el ciclo celular tiene unos genes, pero hay unas sustancias intermedias que ayudan a que el ciclo progrese. Entonces, por lo menos, yo tengo que tener... Y que las ciclinas... Me esperan un momentico, chicos, que me están llamando. Se fosforizan y se activan, me van a dar la progresión del ciclo celular. Esto lo vamos a ver un poquito mejor cuando veamos el capítulo de neoplasias, más minuciosamente. Y una de las cosas importantes es la de células madre. Pregunta, ¿los adultos tenemos células madre? Sí, pero muy pocas, profe, en ciertos sitios. Sí, profe, pero no actúan como las mismas de los recién nacidos, de los fetos. No. Tenemos células madres y tenemos, ¿qué tenemos de células madres? Células madres tisulares o adultas, estas, pues, Hematopoyéticas. no actúan de la manera que vendrían a ser las embrionarias, porque estas pueden hacer casi cualquier tejido. En cambio, a las ya adultas... ¿Y por qué las células madre embrionarias pueden hacer cualquier tejido? Porque estas necesitan desarrollar diferentes tejidos porque el niño, está creciendo, o sea, en el vientre de la madre está creciendo, entonces necesita el desarrollo de diferentes tejidos, pero ya una vez los tenemos bien desarrollados, entonces las células madre que tenemos ya tisulares o adultas o maduras, o sí, adultas, no son, o sea, no tienen las mismas funciones que vendrían a ser las embrionarias. Estas embrionarias No también es son la llamadas... explicación. Busca bien Porque, la explicación, por ahí vamos. Pues las células adultas... Las madres embrionarias son totipotenciales. Eso es, muy bien. Porque las células madre embrionarias son, ¿qué? Totipotenciales. Totipotenciales, o sea que me puede dar la primera generación. La primera me da la diferenciación de tres placas o de tres áreas. Endodérmicas, mesodérmicas ¿y qué? Ectodérmicas. Y a medida que van madurando, se van volviendo ¿qué? Multipotenciales, después. Pluripotenciales. Pluripotenciales y Y después. multipotenciales. Multipotenciales. Entonces, la pluripotencial son las glandes pluri, solamente endodermo me va a dar el origen de todos los órganos endodérmicos y no me puede variar. Y las células madre potenciales o las que siguen son las más específicas. ¿El adulto qué células madre en esa relación tiene? ¿Tiene pluripotenciales o tiene qué? Puede producir
Multipotenciales. 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 ¿Y en la médula ósea qué tiene? Mesenquimatosas. Pluripotenciales. Célula madre adulta. Tisulares. No, en la médula ósea ¿qué tiene? No, pluripotencial. Pluripotenciales, porque la célula madre, la única célula madre que me puede dar casi todos los linajes es la de médula ósea, que esa sí no modifica, ¿cierto? Que yo tengo una célula madre que si se estimula, pues me va a dar de linaje que hematopoyético, megacariocítico, las monocitos, ya sea la parte de mastocitos, basófilos, etc. Entonces yo tengo las células madre pluripotenciales. Las células madre tuvieron un auge o han tenido un auge muy grande a partir muy pegadito como a la parte del desarrollo de la cadena del ADN. ¿Por qué? Porque cuando se dieron cuenta que nosotros teníamos células madre y en la parte de formación del embrión llegaron y dijeron, no, nosotros podemos coger una célula madre, tener una caja de Petri y producir un hígado o producir un corazón. ¿Qué fue lo que ellos se dieron cuenta? Que las células madre, las tutipotenciales, se diferencian en cada una de las capas germinales dependiendo de la matriz extracelular. Entonces, si yo le pongo una matriz extracelular y esa matriz extracelular es similar a la del corazón, esa célula se va a diferenciar ¿en qué? ¿En qué linaje? En células cardíacas. En células cardíacas, que no va a ser un ectodermo, sino va a ser ¿qué? Mesodermo. Un mesodermo, o sea, se me va a diferenciar de células cardíacas y solamente me va a dar células cardíacas, porque yo le puse la matriz extracelular de célula cardíaca. Entonces, eso ocurre a nivel embrionario, o sea, a nivel embrionario nosotros tenemos las tutipotenciales, donde yo le pongo la matriz extracelular y ya cuando yo le pongo la matriz extracelular, ella dice, yo ya voy a hacer ectodermo y voy a producir cerebro y me voy a generar en cerebro, porque soy ectodermo. Pero ¿será que ella puede decir, ay no, hoy me cansé, ya no quiero ser ectodermo, quiero ser cardíaco? ¿Puedo hacerlo? No, señor. ¿Me puedo cambiar? No. No lo puedo hacer porque yo ya me diferencié en mi matriz extracelular y ya me dio un linaje y no me comporto como tutipotencial, sino ahí ya sería ¿qué? Multipotencial. ¿Por qué les hago la aclaración? Porque es que a veces ustedes, más o menos hace como 2 años, aquí en Cúcuta había un letrero de hágase plasma y le aplicamos sus células madre para el envejecimiento. ¿Será que lo pueden hacer? No, profe. ¿Cierto que no? ¿Por qué? ¿Porque tenemos células madre tutipotenciales? No. No lo tenemos. No, profe. Eso es uno. Entonces, sí, le van a inyectar plasma, pero no le van a inyectar células madre. Eso no lo van a hacer. Entonces, ojo con lo que ponen de anuncios o lo que leen. 2. Cuando ellos empezaron a ver eso, esto exactamente que ustedes tienen acá, entonces yo dije, ay no, entonces yo puedo coger la célula madre en una fase tutipotencial, ponerle una caja de Petri y resulta que esa matriz extracelular ponerla de sistema nervioso central y producir neuronas. Pero ¿cuál es el problema que yo tengo para poder hacer eso? Que lo tienen ahí en la gráfica. ¿Cuál es el problema? Profe, controlar la especificidad en la cual se va a desarrollar la célula al final, o sea, tenemos las totipotenciales, luego, por ejemplo, se va al mesodermo y ahí, pues, según la necesidad se elige, pero no creo que ahí se pueda elegir la especificidad final de la célula. No, miren la gráfica. ¿Cuál es el problema para yo poder hacer eso? Profe, pues lo decía usted ahorita también, ¿no? Depende del tejido donde se sitúe, el medio extracelular, porque ellas pasan a ser multipotenciales según donde se sitúen. Para dedicarse a mi pregunta.
Yo les digo que voy a coger una caja de Petri, le pongo una matriz extracelular de sistema nervioso central y voy a producir neuronas, ¿cierto? Para hacer eso necesito células tutipotenciales. ¿Cuál es el problema que yo tengo para hacer eso? Que es un problema grande. ¿Suplir los nutrientes de la célula? No, porque los nutrientes los tengo en la matriz extracelular. ¿Cuál es el problema? Integrar el Y nivel que funcional. La utilización del que se pueda material rechazar. genético. No, ¿cuál es el problema? ¿El medio externo? ¿De dónde las voy a El medio conseguir? externo se lo estoy dando yo en una caja de Petri. ¿Cuál es el problema? Definir ¿Qué? el linaje. Que no va a tener Tampoco. el nivel funcional. Tampoco. Conseguir las células ¿Por qué tutipotenciales. compatibilidad no? Porque esas células no tienen, son las únicas células que no tienen receptores en la superficie TH1 porque son células inmaduras. ¿Cuál es el problema? Antes por eso se querían mucho porque el riesgo de hacer incompatibilidad es menor. ¿Cuál es el problema? Estoy en un laboratorio, tengo una caja de Petri y necesito producir cerebro y lo voy a producir. Ya tengo la matriz extracelular. Ahora voy a sacar las células tutipotenciales. ¿Cuál es el problema que tengo? El material ¿Incluir genético la que se mitad? vaya a usar. No. ¿Cuál es el problema? Necesitas sacar las células totipotenciales de algún lado. O sea, el feto, pues. Introducir e integrar pues el nivel funcional de lo que El vendrían a ser problema las es que células. tengo que interrumpir el embarazo en estado de mórula o blastocito. ¿Y eso va en contra de ética, sí o no? Claro. Sí, va en contra Sí, de profe. la ética, por eso es que no se pudo hacer. ¿Por qué creen ustedes que eso sería lo más sencillo y sería lo maravilloso? Nosotros tuviéramos islotes de Langerhans para vender y tendríamos para ponérselos a los pacientes con diabetes tipo 1 y el paciente no me haría ninguna reacción porque esas células no tienen anticuerpo en la superficie. El riesgo de que yo haga reacción por injerto es mucho más baja. Tuviera sistema nervioso central, tuviera músculo cardíaco, tuviera hepatocitos, tuviera todo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es ético. ¿Por qué? Porque me toca hacer interrupción del embarazo. Tengo que sacar el embrión. ¿Cuándo lo tengo que sacar? Cuando está en fase de blastocito mórula. ¿Por qué? Porque cuando está en fase de blastocito mórula es cuando yo tengo las células tutipotenciales que cojo, pongo en la caja de Petri y esa célula se puede, ni siquiera tengo que hacer división. ¿Por qué? Porque es una célula que si yo le pongo la matriz extracelular como sistema nervioso central, me va a producir sistema nervioso central. Si tengo otra caja de Petri que tenga islotes de Langerhans, me va a dar islotes de Langerhans. No tengo nada más que hacer. Entonces eso sería lo magnífico y lo ideal. Pero el problema es la parte ¿qué? Ética. Hola Luis, cuénteme. Sí, señor. Buenos días. Sí. Espérame, yo ya reviso, ya termino clase, ya te reviso. Sí, señor. Bueno, por ahí en 10 minutos. Bueno, te cuidas. Chao, chao. Chao. Entonces lo podemos... Jóvenes. Ahora, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Profe, no escuchábamos a qué referencia. Se paró. Que les estoy preguntando, ¿puedo interrumpir el embarazo en estado de mórula? No, ¿sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Éticamente no se puede hacer. Éticamente no se puede hacer. O sea que no se puede, éticamente no se puede hacer, no está permitido en ningún lado. Entonces, como no está permitido en ningún lado, la única forma es recuperar células madre multipotenciales. ¿En dónde es la única parte que pueden sobrevivir algunas células multipotenciales? En el cordón umbilical. La placenta. La el médula. líquido. En la placenta, en el cordón umbilical. Entonces, por eso Para eso hay bancos, ¿no, profe? Hay bancos de cordón umbilicales. Entonces, uno tiene el bebé y guardas el cordón umbilical en un banco
Entonces, por si acaso al bebé le va a dar algo o en la familia le va a dar algo, entonces tú tienes células madre multipotenciales. Ya a medida que nosotros vamos madurando, vamos a tener células madre unipotenciales. ¿Qué quiere decir unipotenciales? Que van a ser Puede especializar en específicas una para el sola tejido. Especificidad, profe. Y el problema es que no se activa, hay unas que se activan fácilmente, hay otras que no se activan fácilmente. Y dada la presencia de las células madre, los tejidos se dividen en 3 formas de tejidos. ¿Cómo se dividen los tejidos? En lábiles, En permanente. Permanentes. Y de recambio rápido. Lábiles o recambio rápido, ¿qué más? Permanentes y quiescentes. Y quiescentes. Entonces son 3 tipos de tejidos. Entonces, los que tienen células madre, maduritas somáticas, en la base son los tejidos de recambio rápido. ¿Y cuáles son los tejidos de recambio rápido? Pues la epidermis, que hace un recambio de 8 días, todos los epitelios que hacen un recambio de 8 días, las células hematopoyéticas hacen un recambio rápido, los tejidos quiescentes son aquellos que tienen células madre, pero no se activan fácilmente. Créanme que para activarlas es un camello. Entre esas está hígado. ¿Y eso por qué les digo? Porque el hígado, cuando ustedes leen y cuando han hablado y cuando vieron en biología y en fisiología, ustedes vieron algo que si a mí me cortan un segmento del hígado, el hígado puede volver a su tamaño normal y que hay activación de las células madre. Pero resulta que a veces el aumento del tamaño del hígado no es porque volvió a su regeneración normal, sino porque se hizo una compensación del trabajo. Entonces la activación es supremamente complicada. Está hígado, páncreas, está la parte renal también, la parte del sistema nervioso central también. Sistema nervioso central entra entre los dos porque hay en unos estudios que se hicieron más o menos se entregaron hace como 1 año y medio, más o menos casi 2 años. Y estos estudios se hicieron en pacientes que tenían lesiones cerebrales graves y habían quedado en coma. Con el tiempo encontraron que habían unos sitios del cerebro que sí sufrían el proceso de regeneración por activación de las células madre. Y otros, pues lastimosamente se terminaban de dañar y no sufrían del proceso de otra vez regeneración, otra vez del mismo tejido. Entonces quedaban con la lesión. Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta que las células madre, lo ideal sería, pues la berraquera sería tú coger la caja de Petri, porque esto sí sería una forma de curar la enfermedad. Porque tú estás curando la enfermedad de base, por lo menos para un diabético tipo 1 que tiene ausencia de islotes de Langerhans y tú producir los islotes de Langerhans y ponérselos sin anticuerpos sería la panacea. El problema radica es en esto, en que tú tienes que jugar con la parte ética. Esto se volvería un negocio, no se imagina la cantidad de abortos que existirían por esto. Y la otra es que es una tecnología que es bastante costosa, no es una tecnología que es barata. Solamente con la caja de PET y los cultivos es bastante costoso. Entonces, ahí sí la parte ética juega mucho. Jóvenes, lo dejamos hasta acá. Claro que ya creo que terminamos. Profe. Sí. Señor. Las células madre pluripotenciales inducidas dicen que tienen menor frecuencia. ¿En qué órganos o en qué momento se podrían utilizar estas? Esas son las de médula ósea. Las de médula ósea, cuando yo hago trasplante de médula, utilizo ese tipo de células. Pero en otros órganos no hay. Ya son células madre más específicas, por lo menos en el hígado tú tienes la célula madre oval. Y la oval para que se active, ni siquiera el proceso inflamatorio con interleuquinas y citoquinas, la activación tiene que ser, o sea, casi la mayoría de los pacientes que le quitan un segmento de hígado hacen más aumento de tamaño de hígado por compensación, más no por regeneración del hígado, por división o activación de la célula madre oval. Y por lo menos la de célula epidérmica que está en la base, pero nosotros como tal no tenemos opción de pluripotencial. Las únicas pluripotenciales
que empiezan a bajar son médula ósea, son las únicas, que son las que tienen esa facilidad. El resto no tenemos más células para dónde utilizar. Este fue un estudio que salió hace más o menos 2 años, donde una de las cosas es sobre la propagación celular y la muerte celular. Entonces, una de las cosas que decía era que la muerte celular, o sea, la apoptosis, más o menos ocurre en 2 milímetros por hora, o sea, que cuando la célula se programa para morir es bastante rápido el proceso apoptótico, y la división celular es igual de rápido. Entonces, esto es para que ustedes, y es un abrebocas para lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, que es que a pesar de que la célula, nosotros hablamos de los procesos un poquito más lentos, la célula tiene los procesos tan rápidos y tan bien establecidos que uno ni siquiera se da cuenta que está en apoptosis, porque sería muy doloroso estar uno, se me murió la célula del dedo gordo del pie, se me murió la célula del cabello, se me murió la célula de la retina, o sea, gracias a Dios el proceso de apoptosis no duele, el de necrosis sí duele porque hay liberación enzimática, pero el de apoptosis no, y el proceso de apoptosis es tan bien seleccionado que va pegadito con la regeneración celular, o sea, cuando no es una célula que sea permanente, ¿no? Cuando es una célula que es lábil, es una célula adyacente activada, va pegadito al proceso, pero siempre va acompañadito de la compensación del órgano. En la próxima clase seguimos. Espero que no hayan quedado así. Esto es de un pintor noruego muy bonita, que es la última fase del amor. Muy bonita esta pintura. Y espero que no hayan quedado así, pero patología es muy bonito. Les recomiendo porfa que lean. No están participando mucho en clase. Hoy solamente a 5 le puse 5. De resto mirarán cómo suben la nota. Profe, tengo una duda. Señor. Es que siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, la formación de un teratoma. En este caso, pues que estamos hablando de los tejidos embrionarios y no sé, ¿cómo se forma un teratoma en este caso? Teratoma, esa te la explico cuando veamos neoplasias, porque si no nos saltamos mucho. Entonces, porfa, anota esa pregunta y la explicamos cuando veamos neoplasias, porque si no, ahorita no me van a entender. Pero el teratoma es un tumor mixto. Nosotros en patología hablamos que es un tumor, es un bebé mal formado, porque uno tiene pelos, tiene dientes, tiene mandíbula, tiene ojos, tiene pulmón, tiene todo, y es un tumor mixto. Pero son de células embrionarias. No es que se haya unido espermatozoide y ovario, sino que el ovario parcialmente empezó a producir este tipo de células. Pero esto lo hablamos mejor cuando veamos neoplasias. Entonces la nota, si lo vemos en el capítulo 4, creo que es el de neoplasias. Listo, profe. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos, se cuidan y nos vemos el miércoles.